Hola a todos, mi nombre es Uriel García, soy el profesor tutor del curso de compiladores impartido en la Universidad Estatal a Distancia. En esta ocasión quiero comentarles que se están diseñando una serie de videos, este es el primero de ellos, con respecto a poder explicar cómo funciona el proceso de compilación que se expone en el curso. Bien, como primera parte tenemos los objetivos que se van a ver en este primer video. Vamos a identificar los diferentes conceptos de un compilador. Vamos a trabajar con respecto a cuáles son los componentes que se necesita para crear un compilador. Vamos a analizar las estructuras de programación para diseñar compiladores. Y vamos a ver lo que es la parte de sintaxis de un programa. De igual manera la parte semántica y sobre todo en este primer video vamos a analizar lo que es la parte léxica de un programa. El curso se basa en un libro que se llama Compiladores, Principios, Técnicas y Herramientas. Es la segunda edición. Muy bien, para dar inicio tenemos la pregunta: ¿qué es un compilador? Como podemos ver, un compilador toma como entrada un texto escrito en un lenguaje de alto nivel, llámese Java, .NET o cualquier lenguaje de programación que actualmente conocemos, y lo traduce a un lenguaje de bajo nivel. Entonces, durante todo este proceso, la idea es llegar a un código que pueda ser entendible por el computador. En el proceso vamos a encontrar lo que es el manejador de errores. Este va a verificar en cada una de las fases del compilador si encuentra algún error, entonces lo va a reportar para que se solucione en la fuente, o de lo contrario se diseña el código objeto. Siendo así, por ejemplo, en Java tenemos lo que es la máquina virtual, que viene siendo como un intérprete para los demás sistemas operativos. Esa es una particularidad que tuvo mucho auge en su momento, porque normalmente se podía escribir un programa para una plataforma definida, y eso era un problema porque no se podía trasladar ese programa a otras plataformas, a otros sistemas operativos. En el caso de Java, existe lo que es la máquina virtual de Java. Esta es multiplataforma, usted puede diseñar el programa, desarrollar el programa una única vez y puede ejecutarlo en diferentes sistemas operativos. Como primer cosa curiosa que tenemos, podemos ver que el primer compilador se tardó 18 años en realizarse. Se llamó Fortran, es un compilador que dio inicio a grandes cosas en el área del desarrollo o el diseño de programas. Hay diferentes tipos de compiladores. Hay varios que nos ayudan a poder lo que es diseñar un programa. Tenemos, por ejemplo, el de una sola pasada. Los que tuvieron la oportunidad de conocer Pascal se darán cuenta que cuando Pascal encontraba un error, el compilador se detenía y el error se mostraba en la línea donde estaba y no continuaba. No así como por ejemplo en Java, que se encuentra varios errores, o en .NET él lista de una vez todos los errores para que uno pueda identificarlos. En este caso Pascal era de una única pasada, él encontraba un error y se detenía. Luego los de múltiple pasada son compiladores que hacen varias revisiones y nos dan un panorama general de lo que puede encontrar. De optimización, no sé si ustedes han notado cuando están desarrollando, a veces nos aparece como una alerta o nos llama la atención alguna señal en el lenguaje. Cuando estamos desarrollándolo, usted le da clic y le dice que hay una mejor manera de hacerlo. Esto ha revolucionado bastante porque nos ayuda a optimizar lo que es el código fuente. Hay una herramienta que se llama ReSharper, y esa herramienta es muy buena porque le permite a uno optimizar el código de esta manera que lo estoy explicando. Pueden utilizarla. Luego tenemos los compiladores incrementales. Lo que hace es, conforme se digitan las líneas, la misma van creando un código objeto. Es
en el momento que lo va interpretando o lo va compilando o va ejecutando el código objeto. Ensamblador, sabemos que para ensamblador usted puede diseñar código fuente en el DOS, por ejemplo, y ese puede ser ejecutado por la máquina. Sin embargo, hay que tener bastantes conocimientos para poder desarrollar un código en ensamblador debido a su complejidad. Luego tenemos los compiladores cruzados, que usted puede generar, por ejemplo, código en Pascal para que se ejecute en otra plataforma, por ejemplo en el DOS. También puede generar código en C para que sea leído o que funcione en Linux, etc. Son compiladores que pueden entenderse entre varios de ellos. Luego tenemos el compilador montador. Bueno, actualmente los compiladores han avanzado mucho, porque en Pascal antes, si uno quería hacer cierto uso de algunas funciones, tenía que implementar CRT, que era por decirlo así, un módulo que se traía algunas funcionalidades. De igual manera, si en Pascal uno quería implementar lo que es la parte gráfica, tenía que invocar al módulo, por decirlo de alguna manera, gráfico. Esto ya ha variado. Actualmente los compiladores ya son una combinación de varios y nos da una plataforma mejor para lo que es el diseño de un programa. Tenemos los autocompiladores que se desarrollan en el mismo. Por ejemplo, C fue desarrollado en C, el compilador de C fue desarrollado en el mismo. Los metacompiladores son compiladores que van más allá para lo que es análisis léxicos o sintácticos de los programas que se desarrollan. Tenemos algunos ejemplos como Lex o Jack, pueden investigarlos y son herramientas muy útiles. Y por último tenemos decompilador. El decompilador es todo lo inverso del código objeto, lo genera un código de alto nivel. Yo he tenido la oportunidad de utilizar uno de Telerik, se llama Just Decompile, es muy bueno. Si ustedes hacen la prueba, pueden agarrar un DLL y lo pueden decompilar. Pueden usar o bajar de internet este compilador. También tenemos Salamander, que es otro que también funciona de la misma manera. De un código objeto lo trae a un código de alto nivel. Son muy útiles. Ya hemos mencionado algunos compiladores: .NET, Java, Pascal, COBOL, Fortran, que fue el primero que se diseñó. Luego tenemos, básicamente existen dos formas de ejecutar un programa. Tenemos por compilación o por interpretación. El primero, digamos que es lo que hemos estado trabajando o solemos hacer para desarrollar un programa. Cuando queremos un programa que sea de escritorio o los .exe que nosotros le llamamos, queda ya todo en ese archivo. Entonces cuando se ejecuta podemos ver ya cómo funciona el programa. Y luego tenemos los interpretación, básicamente son los que son realizados en internet. Ahora hay una mezcla de ambos. Por ejemplo, tenemos lo que es ASP.NET, donde hay una mezcla de HTML y también una parte de código compilado. Sin embargo, digamos, para el ejemplo, en internet podemos ver lo que es el HTML, donde se va leyendo cada una de las etiquetas, y si todo está bien, entonces va a mostrar en pantalla el resultado de lo que se está consultando. Si se ponen a ver cuál es el mejor, en este caso vamos a ver ventajas de compilar frente a interpretar. Como lo indicaba, digamos, el compilador tiene como una visión general de todo lo que va a ser el programa. Entonces solo se compila una vez y se ejecuta n cantidad de veces. En cambio, el intérprete va a ir leyendo una línea por línea, y esto hace que quizá sea, digamos, de cierta forma menos eficiente.
Lo otro es que si, por ejemplo, en HTML yo me equivoco, quiero hacer algo, corregir algo en caliente, como decimos nosotros, se van a dar cuenta que el cambio se vuelve a refrescar la página y el cambio surge inmediatamente. Un intérprete necesita menos memoria que un compilador. En principio era más abundante dado que los ordenadores tenían poca memoria. Esto es porque como se está interpretando, en su momento lo que va haciendo es ejecutando lo que realmente quiere mostrarle al usuario, no de manera general, como lo hace el compilador. Algo muy importante, tenemos lo que son las fases del proceso de compilación. Todo nace por una fuente, un programa fuente. Y pasamos por el analizador léxico, que vamos a entrar en detalle más adelante. Realmente vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Ahorita solo es para mencionarlos. Tenemos el análisis sintáctico, semántico. Hay una parte donde se genera un código intermedio. Luego se optimiza ese código, se genera un código objeto y al final ya la máquina interpreta ese código. Durante todo el proceso vamos a ver que existe lo que es la tabla de símbolos, la cual va a tener cada una de las instrucciones que se requieren para que sean analizadas durante todas las fases. Más adelante vamos a profundizar el tema. Luego tenemos lo que es un manejador de errores en cada una de las fases durante todo el proceso. Esto para avisarle al programador que hay algún problema para que se solucione en la fuente. De lo anterior podemos decir que si por ejemplo tenemos una instrucción como esta, posición es igual a inicial más velocidad por 60, y rápidamente podemos identificar que tenemos una instrucción que consta de 3 identificadores, símbolos. En este caso tenemos lo que son el igual, el más y el símbolo de multiplicación, y tenemos también números. En esta tabla de símbolos que comenté anteriormente van a estar en posición de acuerdo a lo que se va leyendo en el archivo de código fuente, y se van a ir acomodando en ese orden. Entonces por eso tenemos posición de primero, inicial de segundo y velocidad de tercero con tipos de datos enteros. Al lado derecho podemos ver las mismas fases que vimos anteriormente. De momento vamos a concentrarnos en lo que es la parte del analizador léxico, debido a que los demás tienen una cierta complejidad que se tiene que ir entendiendo conforme se van pasando por las fases. Entonces, en el primero, como les decía, podemos identificar que hay 3 identificadores y hay 3 símbolos y una parte que es el número 60. Así, conforme van pasando las diferentes etapas o fases, vamos a ir viendo que el analizador sintáctico va a agarrar esas instrucciones y las va a verificar en manera de un árbol a ver si están correctas. De igual manera el semántico, nada más que profunda un poco más, y así sucesivamente con la generación del código. Cambiando un poco de tema, recordar que existen los lenguajes de programación. En la actualidad tenemos una infinidad de lenguajes de programación de alto nivel que nos permiten poder desarrollar algunas instrucciones al computador para que pueda ejecutarse. Esto ha sido así en las últimas décadas, de una manera más sencilla que nuestros antepasados que desarrollaban, debido a que se han diseñado plataformas que implementan compiladores más robustos, y de los tipos de compiladores que estuvimos viendo al inicio ya hay mezclas entre ellos, los cuales hacen que sea más eficiente. Por decir algunos ejemplos, tenemos C++, JavaScript, Lisp, Visual Basic, Java, Python, Ruby, en fin, tenemos una serie de lenguajes que cada desarrollador va a utilizar de acuerdo a la necesidad o lo que quiera realizar. Es posible distinguir que hay
4 generaciones básicas de lenguajes de programación. La primera está enfocada a lo que es lenguaje máquina. Ahí podemos tener, por ejemplo, las tarjetas perforadas, que tenía una manera bastante dificultosa de poder dar instrucciones, debido a que era una tarjeta que se tenía que diseñar, perforar con unos puntos, y cada punto tenía una manera de hacer para poder ejecutar las instrucciones. Seguidamente tenemos el lenguaje ensamblador, que eso es un lenguaje un poco más de alto nivel, sin embargo no llega todavía a alto nivel, donde es muy complejo el uso de esas instrucciones. De ahí es que nace la idea de hacer un lenguaje más orientado a nosotros, las personas, de un lenguaje más común que le llamamos lenguaje de alto nivel. Se encuentra en la tercera etapa o la tercera generación. Y por último, se puede identificar que hay productos de software integrado como una cuarta generación, que realmente son herramientas que le ayudan a la persona a poder dar instrucciones al computador sin necesidad de tener ciertas experiencia tan técnica en código para poder desarrollar algo que funcione. Poner un ejemplo, tenemos tenemos Excel. Excel, si bien todos sabemos, podemos programar ciertas funcionalidades que queremos que se ejecuten, y darle un uso a esa herramienta que sea de una manera más fácil para poder realizar las actividades que día a día las empresas requieren. Básicamente hay dos tipos de programas ejecutables. Uno son los programas con una extensión .com. Estos son programas que se ejecutan básicamente en DOS o Linux o Unix. Son programas muy limitados en su almacenamiento. Luego tenemos los programas que son de extensión .exe o .jar. Esos son programas que tienen un mejor manejo de lo que es las instrucciones, no tiene limitante en cuanto al uso de la memoria. En cambio el .com tiene una limitante, de ahí no se puede usar tanto como los que se usan con extensión .exe. Entonces podemos decir que el proceso de compilación se divide en dos fases. Tenemos lo que es el front-end y el back-end. En el front-end vamos durante el desarrollo de los demás videos vamos a ir conversando un poco al respecto. En este caso podemos mencionar que tenemos el análisis léxico, análisis táctico, semántico, y una parte que es la generación del código intermedio. Para este primer video vamos a enfocar los esfuerzos en el análisis léxico y algunas herramientas que nos van a ayudar a poder realizar esta parte de esta fase. En la parte del back-end es todo lo que es el desarrollo del código, y su finalidad es poder llegar a un código objeto que sea interpretado por la máquina. Entonces, de acuerdo al ejemplo que se expone en la diapositiva, podemos ver que tenemos una instrucción: posición es igual a inicial más velocidad por 60. Pasando por cada una de las fases, de las primeras fases, vamos a llegar a lo que es el código intermedio, donde tenemos que T1 es igual a un int to float de 60. Eso quiere decir que es un valor no numérico que nos va a permitir poder asignárselo al T1. Tenemos T2, que está conformado por el identificador 3 multiplicado por el resultado de lo que tenemos en el T1. El T3, que es el identificador 2 más el resultado que tenemos del T2, y el identificador 1, que es igual al resultado que tenemos en el T3. Eso es un código intermedio que todavía es entendible, es un poco complejo también, pero de cierta forma se puede entender. ¿Cuál es la idea? La idea es que se pueda llegar a un código objeto, que este código objeto sea el que se pueda usar en el computador, o que pueda interpretar el computador, entenderlo.
Ya este es un código más complejo y es un código de bajo nivel. Siguiendo el hilo de lo anterior, podemos decir que el analizador léxico es una de las primeras fases del proceso de compilación. Y básicamente lo que va a pasar acá es que se va a ir leyendo carácter por carácter de la fuente, o en este caso el código fuente que nosotros vamos a desarrollar. Este lo va a agrupar en diferentes unidades con la idea de poder identificarlos. Y a esto se le llama tokens, a esos componentes. Y cada uno de los tokens va a tener una asignación. Entonces, en el ejemplo podemos ver que tenemos un while. Ese while va a decir que se va a ejecutar mientras el número o el identificador número sea menor o igual al valor 100. Siendo así, entonces va a imprimir en pantalla el número que tenemos. Si no, entonces va a ir incrementando el número, lo que esté en el identificador. De este fragmento de código podemos notar que tenemos en este caso una serie de tokens. Empezamos con el while, que es una palabra reservada. Tenemos un token de paréntesis, que es un símbolo. Tenemos un token de identificador, que es un número o num. Tenemos el token de operadores, que es menor o igual. Tenemos el token de números, que es el 100. Y así sucesivamente con cada uno. Eso es muy importante. Si ustedes notan ahí, estamos quitando algunas cosas que no son de interés, como por ejemplo los espacios vacíos. Si hubieran líneas que están ahí, que no tienen nada, también son líneas que se omiten. Es básicamente lo que hace esta primera parte con el analizador léxico. Una vez que ya tenemos esos tokens, van a ser analizados detalladamente para ver si son válidos. Entonces, de los tokens decimos que tenemos dos tipos: las tiras específicas, que hacen referencia a las palabras reservadas o operadores, if, while, do. Los operadores básicos: igual, multiplicación, más, menos, división, igual, que es para comprobar o preguntar si es igual a algo, de comparación, menor, mayor, menor, entre otros que están por ahí. Luego tenemos de tiras no específicas. Son tokens que se comportan un poco diferente, porque son tokens que van a ser diseñados por el desarrollador. Los identificadores, por ejemplo, puede variar, va a depender lo que el desarrollador le quiera, el nombre que le quiera poner a cada uno de ellos durante su fase de desarrollo. Las constantes pasa lo mismo, entre otras cuestiones que podemos ver más adelante, o que ustedes ya tienen conocimiento en el momento que desarrollen. Entonces, siendo así, el analizador léxico opera bajo la petición del analizador sintáctico, devolviendo componentes léxicos conforme el analizador sintáctico lo va analizando para avanzar en la gramática. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente lo que podemos decir es que vamos a tener siempre el origen, va a ser el código fuente. El proceso de análisis léxico va a ser lo que estuve comentando anteriormente, va a ir leyendo carácter por carácter hasta ir formando los tokens. Cada token va a tener su acompañante, por decirlo de alguna manera, que es un lexema. Para ponerles un ejemplo, si tenemos un if, el token va a ser el if, que es una palabra reservada, y el lexema va a ser el mismo, va a ser un if. Si tenemos un identificador, el token va a ser un identificador, por ejemplo, num es un identificador, ese sería el token, y el lexema va a ser lo que tenga asignado este valor. Y más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. En esta primera fase, como siempre, vamos a tener lo que es el manejador de errores, en caso que encontrara algo a nivel léxico, nada más. Quiero mostrarles que en Java, por ejemplo, tenemos una clase que nos ayuda a poder identificar los tokens, se llama String Tokenizer. Esa es una clase muy útil que se puede implementar para poder encontrar los tokens de un código. Entonces, vamos a irnos a NetBeans en la versión 8.2, que es la que tengo instalada en este momento.
Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a coger el proyecto de aplicación, en este caso. Vamos a ponerle práctica 1. Okay. Vamos a esperar que se formule. Okay. Lo primero que vamos a hacer es importar la clase que les acabo de comentar. Sería ven acá, import Java útil string tokenizer. Entonces lo primero que se tiene que realizar es eso. Entonces para ello vamos a irnos nuevamente a NetBeans. Vamos a hacer el import correspondiente. Java.util .string tokenizer punto y coma. Ok, dice que no lo hemos usado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer la instancia de esta clase. Vamos a llamar la instancia como token. Y vamos a pasar como instanciamiento. Okay. Como ven, la clase se comporta de diferentes maneras de acuerdo a la necesidad. En nuestro caso vamos a utilizar esta. Okay. Entonces vamos a tener una cadena de caracteres que queremos poder identificar. Vamos a poner algo por acá. Lo que quiero de acá es que podamos leer una cadena de texto y esa cadena de texto pueda identificar los tokens. Okay. Número es igual a 2. Okay. Vamos a delimitarlo para que cuando encuentre un igual o encuentre un punto y coma pueda extraernos lo que son los tokens. Punto y coma. Luego, seguidamente vamos a imprimir para ver cuántos tokens nos identifica. Okay. Total de tokens. Okay. Y seguidamente vamos a poner token. Vamos a decir que nos dé la cantidad de tokens que tiene esa asignación a esa instancia. Okay, vamos a compilar. Y nos indica acá el compilador que encuentra 12 tokens. Si quisiéramos saber cuáles son esos 12 tokens, entonces vamos a ver. Dijimos que en el analizador léxico vamos a tener
que leer carácter por carácter hasta ir formando los tokens. Entonces, en este caso estamos diciendo que cada vez que se encuentre un símbolo de igual o un punto y coma, vamos a hacer ahí una pausa y vamos a sacar ese token. Entonces, si contamos sería 1, 2, 3, 4, espacio vacío no lo contamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ustedes ven, los espacios vacíos no los contamos. Si hubieran líneas, tampoco las contaríamos porque no es parte del interés para esta primera parte del analizador léxico. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, saber cuáles son esos tokens para ver si realmente estamos en lo cierto, vamos a crear una variable y le vamos a asignar una variable de tipo id para que sea un contador. Vamos a hacer otra que diga total de tokens. Ya vamos a ver. Y le vamos a asignar la cantidad de los 12 que dijimos. Ok, vamos a ver acá. Que sería una coma. Okay. Ahora vamos a hacer un while para poder recorrer la cadena de texto. Y entonces le vamos a decir que este while se va a comportar mientras el total de tokens que acabamos de definir sea mayor que el contador que vamos a recorrer. Ok, abrimos, cerramos. Vamos a ir incrementando el contador. Vamos a hacerlo de esta manera. Puede ser y más también. Y ahora, seguidamente, vamos a imprimir. Vamos a imprimir en pantalla. Los tokens encontrados. Ok, ahí concatenamos. Y ahora vamos a decirle que token punto, vamos a usar la propiedad que se llama next token para que nos vaya escribiendo uno por uno. De esta manera entonces tenemos un pequeño fragmento de código que está leyendo una cadena de texto y vamos a ejecutarla. Okay. Como se los indicaba, entonces podemos ver que la cadena de textos tiene 12 tokens. Rosa igual, flor, punto y coma, gato igual, felino, punto y coma, número igual, 2, punto y coma. Okay. Aquí yo puse esto por decir algo, pero digamos eventualmente si quisiéramos, por ejemplo, qué sé yo, int, vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos decir que queremos a int número igual a 90, punto y coma, if, por ejemplo, vamos a ver qué se comporta acá. Si lo notan, por ejemplo, él saca esta parte todo completo porque no encuentra un delimitador. Ahí digamos que eso es un pequeño ejemplo nada más para que ustedes puedan travesear un poco más o investigar un poco más. ¿Qué pasa si por ejemplo le ponemos un espacio acá? No sé, vamos a revisar.
Ya él lo tomó como también parte del delimitador, entonces ya lo separó. Bien.